Hola, Dios les bendiga. Les habla el hermano Inus del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el fin de traer esperanza para sus vidas, conforme a lo establecido por Dios en su palabra, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, y en ella es que podemos edificar nuestras vidas para tener esperanzas de la vida eterna, de la resurrección de los muertos y el perdón de pecados que Él nos ha delegado a través de Cristo Jesús. El título de este mensaje es El libro de la vida. Gran misterio y difícil de explicar es este tema. ¿Quién diera tener tal sabiduría y el conocimiento para poder entender el misterio de Dios sobre la vida? Para esto es necesario conocer la raíz del origen de nuestra existencia. En Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Veamos unos pasajes importantes para darle mayor claridad a lo que vamos a compartir en nuestro estudio. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 se declara acerca de Jesucristo que Él es el Verbo, o sea, la palabra de Dios. Y en el libro de Génesis capítulo 1 en adelante, donde se narra sobre la creación, se declara la expresión una y otra vez: dijo Dios. En Génesis capítulo 1 versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. En el versículo 9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y en la narración de toda la creación podemos ver una y otra vez que Dios declaró la palabra y vino a la existencia todo lo que Él pronunció. Y esto fue posible por medio de su palabra o por medio de el Verbo. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por el Verbo o por la palabra declarada, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se declara de la persona de Jesucristo como el Verbo quien fue hecho carne. En el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí se nos dice que en Él, esto es en Jesucristo, estaba la vida, y que la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida que hace manifiesta la existencia de la humanidad. En el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, la vida que hace manifiesta la existencia de todo ser humano venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A través de estos pasajes podemos ver claramente que la vida es por medio de Jesucristo y por Él vivimos. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Y qué dice la Escritura acerca de Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículos 4? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí hemos mirado en estos pasajes de la Biblia que el origen de la vida que hace manifiesta la existencia del ser humano mana, o más bien que se origina en la misma persona de Jesucristo, porque lo declara la palabra de Dios. Dice que en Él estaba la vida. Y en Génesis 2:7 dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y que la vida era la luz de los hombres, o sea, la vida que hace manifiesta la existencia del ser humano estaba y está en Jesucristo. Ahora bien,
Con este panorama anterior de lo que declaran estos pasajes sobre la raíz u origen de la vida de la humanidad, entremos a nuestro estudio, el libro de la vida. A través de la palabra de Dios podemos encontrarnos con pasajes que hablan sobre el libro de la vida. Y en estos pasajes, cuando se refiere al libro de la vida, siempre se refiere a la humanidad, a nuestro nombre, ya sea escrito en este libro o borrados del mismo. Veamos un pasaje muy importante para que el estudio tenga un contexto más firme y no termine siendo una doctrina errada. En Éxodos capítulo 32, Moisés intercede con ruego delante de Dios por el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel cometió un gran pecado contra Dios cuando Moisés se encontraba en el monte santo del Sinaí, recibiendo los mandamientos de Dios. Veamos lo que dicen los versículos 31 y 33 del capítulo 32 de Éxodos. Aquí Moisés se volvió del campamento donde se encontraba el pueblo al monte a la presencia de Dios y dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no lo perdonas, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Aquí se nos da en este pasaje por primera vez en las Escrituras la mención de este libro. Es importante notar esto para nuestra esperanza, de que Dios dice: Al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Aquí se necesita oído para oír lo que Dios está diciendo, porque estas son palabras claves para el contexto de todo el mensaje. Notemos con atención que Dios no está diciendo que el hombre que no peque será escrito en mi libro, sino que dice: al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Más claro no se puede exponer esta gran esperanza. Aquí, por el contraste de las palabras, se da por hecho que el ser humano está escrito en este libro, que es el mismo libro de la vida. Veamos otros pasajes en las Escrituras donde se declara mucho mejor esta verdad, de que toda persona está escrita en el libro de la vida. En el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 16, dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí se declara que aún no estaba formado el cuerpo de esta persona y que ya estaba escrito su nombre en el libro de Dios, porque dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí podemos ver muy claro que la existencia de la vida de esta persona ya estaba escrita en el libro de Dios. Es importante entender que Dios no tiene límite de tiempo, ya que Él conoce todas las cosas, las que eran, las que son y las que serán. Miremos lo que dice el siguiente pasaje en el libro de Salmos capítulo 139, versículo 4. Dice: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todo esto es posible por Dios, por su omnisciencia, porque Él conoce todas las cosas, aun las que todavía no son. Esto es algo imposible de entender en su totalidad para nuestra mente humana. Cuán hermosa es la palabra de Dios. Aunque quisiéramos entender este tema de la vida con más profundidad, solamente nos quedamos en una pequeña parte de la superficie, como mirando todo desde lejos. En estos pasajes podemos apreciar que Dios ya tiene en este libro los nombres de toda persona que ha nacido y que nacerán. ¡Oh, cuán hermoso es esto! Cuando Él fundaba las estrellas y todas las cosas que creó, cuando ponía los términos al universo y les dio leyes para que no traspasasen, y creó toda criatura viviente y todo árbol y hierba verde,
Cuando no había hombre en la tierra, Dios ya tenía tu nombre y el mío escritos en su libro. ¿Y qué dice en Juan 1:4? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el libro de la vida es el libro del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Gran misterio y difícil de abrazar y de entenderlo en su totalidad es este. Solo por medio del Espíritu Santo estas palabras son aceptas a nuestros oídos y por su obra nosotros podemos verlas como de lejos, como el reflejo del brillo de un espejo mirándola a la distancia, pero cuando estemos cara a cara ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dará el conocimiento sobre este tema tan profundo, pero verdadero, acerca de su libro de la vida. Con esto que Dios nos ha revelado por su palabra, resumamos puntos claves de todos estos pasajes para poder entrar en la parte del mensaje más delicada y triste en gran manera. Para mirar quiénes son los que van a ser borrados de este libro y quiénes son dejados escritos en él. Ya vimos que el origen de la vida de todo ser humano está en Jesucristo. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vimos que Dios borra de su libro a toda la persona que pecare. En Éxodos capítulo 32 versículo 33 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Por nuestra situación, por el pecado en nuestras vidas, todos estamos en la lista de ser borrados del libro de la vida. Dice Dios: al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. ¿Y quién no ha pecado contra Dios? Aquí entramos todos los seres humanos, porque dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Claramente en estos pasajes hemos mirado acerca del libro de la vida, que los nombres de todo ser humano están registrados o escritos en él. También vimos que Dios mismo dice que el hombre que pecare contra él será borrado de su libro. Es necesario hacer uso del sentido común en esta parte del estudio. El libro de la vida es un registro donde está archivado el nombre de cada persona que ha vivido, que vive y que vivirá en este mundo. Toda persona a la cual Dios nos ha dado el derecho de vivir o el don de la vida, ya que es un regalo de Dios. Ninguno de los seres humanos estamos vivos porque nosotros decidimos nacer para vivir. Y tiene sentido común que nuestra existencia es por la voluntad de Dios, ya que en él estaba y está la vida, y la vida de Dios hace manifiesta nuestra existencia. Por tanto, si Dios declara que el hombre que pecare contra él será borrado de su libro, es justo Dios en su declaración y en el hecho de que sea borrado todo ser humano que no haga la voluntad de él. Porque el pecar contra Dios va contra su voluntad, ya que la existencia de cada persona es con un propósito según la perfecta voluntad de Dios, ya que por Él vivimos, y si vivimos es por la voluntad de Él y para Él, porque en Él está el aliento de todo ser viviente. Prosiguiendo con el estudio, veamos el siguiente pasaje en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aclaremos este pasaje con lo que hemos analizado hasta este momento. Leímos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí entra la esencia misma del Evangelio. Ya hemos leído que Dios dice en su palabra que la persona que pecare va a ser borrada de su libro. Y en el libro de Romanos declara que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
De la única manera que nuestro nombre puede permanecer en el libro de la vida, ya que todos estamos registrados en él, es si no hay pecado en nosotros. Y esto solo es posible por el perdón de pecados que Dios nos ha dado por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y esto es siempre y cuando le recibamos como nuestro Salvador y creamos en él, porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero serán borrados del libro todo aquel que no le reciba y muera en sus pecados, porque dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y estos pasajes son bien claros sobre la verdad de la situación de la vida del ser humano. Todos hemos pecado y Dios ha declarado en su palabra que el que pecare contra él será borrado de su libro. Y esta es la triste situación de nosotros como seres humanos. Estamos sentenciados a ser borrados del libro de los vivientes. Como declaramos anteriormente que íbamos a entrar en la parte más delicada y triste de este mensaje, porque esto no es un tema religioso, sino que esta es la verdad de toda la humanidad. Por eso dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miremos con atención lo que aquí se declara. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Con tal magnitud se hizo manifiesto el amor de Dios para con toda la humanidad, que estando destinados a ser borrados del libro de la vida y ser puestos en la condenación que merecemos por el pecado nosotros, Él dio a su Hijo Jesucristo para librarnos del castigo eterno. Verdaderamente el amor de Dios es grande para con nosotros. Ya hemos mirado al principio del estudio que en Jesucristo estaba la vida, y que la vida de Él era y es lo que hace manifiesta la vida de todo ser humano. Y aquí declara, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el ser humano que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Y esto es verdadero, que Dios dio a su Hijo para darnos el perdón de pecados en Él y por Él. Y con el perdón de nuestros pecados nos dio el derecho de permanecer escritos en el libro de la vida. Veamos otros pasajes en las Escrituras para poder ver más claramente la verdad de nuestra situación y lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Lo que está aquí escrito será para el día del juicio, y estas son palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo del 24 al 29 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es necesario aclarar un punto en este pasaje, aquí donde dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aquí no habla de los que no pecaron, o de los que hacen cosas buenas y que por eso saldrán a resurrección de vida,
porque la palabra declara que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esta es una referencia para los que hacen lo bueno, los que crean a Dios y pongan su fe en Jesucristo para salvación y vida eterna. Esto verdaderamente es lo bueno de lo que aquí se refiere. Y los que hicieron lo malo son los que no decidieron creer en el Hijo unigénito de Dios para poder ser salvos. Veamos otros pasajes en las Escrituras para empezar a concluir con el mensaje. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15 dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Veamos con más detalle este pasaje y pongamos atención a ciertas palabras para entender con mayor claridad lo que aquí se está diciendo. Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los seres humanos. Aquí se nos da un panorama de Dios sentado en su trono, dispuesto para juzgar, ya que Él es quien reina sobre todo y en todos. Pero enfoquémonos en las siguientes palabras del pasaje, donde dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí los muertos son todas las personas que llegarán ante Dios el día del juicio en sus pecados. La palabra de Dios declara que todo ser humano está muerto por el pecado en su vida, y esto lo podemos ver en el siguiente pasaje, en la carta a los Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí claramente podemos ver que los muertos que están de pie ante Dios son todos los seres humanos que permanezcan en sus pecados, porque esto lo declara la palabra de Dios y no porque yo lo diga. Miremos el siguiente punto del pasaje que estamos analizando, donde dice: y los libros fueron abiertos. Notemos que dice los libros. También el texto habla de otro libro, el cual es el libro de la vida, pero nuestro enfoque lo vamos a poner en los libros. Estos libros son el registro de todas las cosas que cada ser humano ha hecho. Es necesario hacer uso nuevamente del sentido común en esta parte. Muchas personas adoptan la costumbre de hacer un diario, donde registran actividades que hacen durante el día. Y en nuestro texto, estos libros son como diarios, donde Dios lleva un registro de las cosas que hace cada persona, y cada uno tiene su propio libro. Por eso en el texto dice: y los libros fueron abiertos, porque cada persona tiene su propio libro, donde todos sus hechos están registrados ante Dios. En las Escrituras declara que toda persona dará cuentas ante Dios, aún de toda palabra ociosa que sale de nuestras bocas. Ahora bien, el pasaje dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros, según sus obras. Y nuevamente dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es bien claro que estos libros son el registro de todas las cosas que ha hecho cada persona. A través de nuestro estudio hemos visto que Dios declaró que la persona que pecare contra Él será borrada de su libro. También hemos visto que todos los seres humanos hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de su gloria. De acuerdo a la situación de la humanidad en nuestro pecado, nadie permanecería escrito en el libro de la vida sin la misericordia de Dios para con la humanidad, ya que solo por la gracia de Dios por medio de Jesucristo podemos tener el perdón de pecados por la fe en su nombre. Porque no hay nadie que no haya pecado, con excepción de Jesucristo, porque Dios ya declaró, al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Y en este pasaje que estamos analizando dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y otra vez dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es importante notar que aquí dice, fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo que nos lleva a decir lo siguiente, cada persona es responsable ante Dios por su propia decisión. Cada uno dará cuentas a Dios por cómo viva su vida. Nadie puede decidir por otros en lo que se refiere a la salvación. Como miramos anteriormente en el estudio donde dijimos que era necesario aclarar un punto importante en el pasaje que vimos anteriormente, donde leímos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pudimos ver que ahí no habla de los que no pecaron o de los que hacen cosas buenas y que por eso saldrán a resurrección de vida, porque la palabra de Dios declara que todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Pero esa era una referencia para los que hacen lo bueno, los que crean a Dios y pongan su fe en Jesucristo para salvación y vida eterna. Eso verdaderamente es lo bueno de lo que ahí se refiere. Y los que hicieron lo malo son los que no decidieron creer en el Hijo unigénito de Dios para poder ser salvos. Y esto es personal, nadie puede decidir por otros en esto. Continuemos con la parte final de nuestro estudio, el libro de la vida. En nuestro texto que estamos analizando en Apocalipsis 20, nos falta tocar el último punto que vamos a analizar, donde dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y más adelante dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es bien necesario que entendamos correctamente todos los puntos que hasta aquí hemos visto en el estudio para poder llegar a la conclusión final de nuestro estudio. Tenemos que tomar en cuenta que para Dios no hay nada oculto, ni nada que Él no conozca. ¿Es acaso algo imposible para Dios que Él tenga un registro de todo ser humano que ha nacido y que nacerá? De ninguna manera, ya que por Él tenemos vida. ¿Qué dice la Escritura? En Él estaba la vida, y la vida hace posible la existencia de todo ser humano. Es necesario que entendamos esta verdad, porque todo esto no es un mensaje con un tema religioso, sino que es un mensaje con una verdad de lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Veamos una ilustración para poder darle un sentido común a todo lo que queremos aclarar. Pensemos en una empresa automotriz, en una empresa como esta, donde se hacen automóviles, siempre tienen un registro de toda la producción que hacen. En este registro está escrito cada automóvil que han fabricado y también los que van a ser fabricados. Esta empresa fabrica estos automóviles con un propósito. Imaginémonos que cada automóvil es hecho con voluntad propia y que decidieran funcionar con un propósito contrario al propósito para el cual fueron hechos. Con esto en mente,
Será injusta la empresa si dispone un día en el calendario donde va a evaluar cada automóvil para ver si hace la función de acuerdo al propósito para el cual fueron hechos. Y si no funcionan de acuerdo al propósito para el cual fueron diseñados, la empresa decidiera borrarlos del registro y arrojarlos a una fundidora para destruirlos. Con esta ilustración en mente, ¿será injusto Dios si ha dispuesto un día en el cual juzgará a la humanidad de acuerdo al propósito de Él que nos dio la vida? Ningún ser humano quedaríamos en pie delante de Él, porque todos hemos pecado y todos estamos fuera del verdadero propósito para el cual Él nos dio la vida. Solo por su gracia y por la obra de salvación que nos dio en Cristo Jesús, podemos ser librados de la condenación a la cual estamos destinados. ¿Qué dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículos del 16 al 18? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. En esta parte de nuestro estudio llegamos a la necesidad de mirar rápidamente otros dos pasajes en las Escrituras para aclarar un punto muy importante en el contexto de todo lo que hemos analizado hasta este momento. Hay unos versículos que necesitamos verlo a la luz de todo lo que hemos estudiado hasta ahora. En Apocalipsis capítulo 17 versículos 8 dice: La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y en este mismo libro de Apocalipsis nos encontramos con este otro pasaje en el capítulo 13, versículo 8, dice: Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El punto que queremos aclarar en estos pasajes es el siguiente. Aquí se hace mención de personas que no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación o principio del mundo. Es importante y recomendable que lean por su propia cuenta estos capítulos completos para poder entender mejor nuestra explicación. Ya hemos visto en nuestro estudio y declaramos de acuerdo a la palabra de Dios, toda persona que ha vivido, vive y vivirá está escrita en el libro de la vida. Y por lo que declaran estos pasajes, pareciera que hay una contradicción. Por eso es necesario analizarlo a la luz del contexto de lo que declara cada pasaje y entender de qué y de quiénes se está hablando. Aquí se hace mención de la bestia, quien es el mismo anticristo, y las personas que la adoran. Con el uso nuevamente del sentido común podemos ver la realidad del por qué estas personas no están escritas en el libro de la vida. Es obvio que si adoran al anticristo es porque Dios y Jesucristo no tienen ningún lugar en sus vidas y están muertos en sus vidas de pecado. Y como hemos visto en nuestro estudio, que Dios declaró que el que pecare contra él será borrado de su libro, es obvio que estas son personas que han decidido permanecer en su desobediencia, haciendo lo malo ante los ojos de Dios y que nunca van a arrepentirse. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta la omnisciencia de Dios, porque Él conoce todas las cosas, lo que fue, es y lo que será. Nada hay oculto para Dios. Nuestra propia vida ya la conoce desde antes que nosotros fuéramos. Es más, Dios sabe si tú vas a creer o no en todas las cosas de este estudio.
Por lo tanto, Dios tiene el conocimiento de todas las personas que van a creer en Él y también de las que no lo van a hacer. Con esto en mente, es cosa ciertísima que Dios de antemano ya sabe quiénes no permanecerán en el libro de la vida, y lo que declaran estos pasajes está ligado al pleno conocimiento de Dios. Otro punto muy importante: este libro es la revelación que Jesucristo le dio a su siervo Juan, y si Dios nos la ha dado a conocer es porque así será. Por lo tanto, Dios pudiera decir todo esto con otras palabras. Por ejemplo, las personas que van a ser borradas del libro de la vida, las cuales yo sé de antemano desde la fundación del mundo quiénes son los que nunca se arrepentirán de su pecado. Y nos parece que es más fácil de la manera que Dios lo ha declarado en estos pasajes, que dice: aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Espero que esté clara nuestra explicación, para que no se mire como contradicción a nuestro estudio lo que estos pasajes dicen. Ahora sí, entremos a la conclusión de nuestro estudio. El libro de la vida es el registro donde está escrito el nombre de todo ser humano que ha vivido y que vivirá en este mundo conforme a la voluntad de Dios. La vida de todo ser humano es con un propósito de acuerdo al plan de Dios. Ninguno de nosotros estamos vivos por nuestra propia voluntad, sino por la de Él. Es importante reconocer que toda la humanidad está ligada al pecado del primer hombre. En él, esto es en Adán, quedamos bajo desobediencia fuera del propósito para el cual Dios nos dio la vida. En verdad, esto es una realidad. Todo ser humano está sentenciado a la condenación y a ser borrado del libro de la vida. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, nos dio la salida de esta condenación en su Hijo, porque esto lo declara este pasaje que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está la vida o la muerte, la salvación o la condenación. La Escritura dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es necesario aclarar que toda persona que cree en Jesucristo tiene que reconocer la situación de su vida en pecado para poder venir a un arrepentimiento verdadero delante de Dios, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, y si no hay remisión de pecados, él será juzgado en el día de juicio según sus obras, y sus obras están escritas en su libro de registro de sus hechos. Toda persona que cree en el Hijo unigénito de Dios tiene que venir a Él reconociendo que es reo de muerte por sus pecados, y el creer en Jesucristo es el reconocer la necesidad del perdón de pecados que hay en uno para poder recibir el perdón, y con el perdón de pecados tener el regalo de Dios de no ser borrado del libro de la vida y así heredar la vida eterna. Todo esto es por su gracia. Es interesante analizar todo esto del siguiente punto de vista. Todo aquel que muera en sus pecados, el que no crea en Jesucristo, irá al juicio y será juzgado por sus pecados, y por el pecado en su vida será condenado y borrado del libro de la vida, porque dice Dios que el que pecare contra él será borrado de su libro. Pero todo aquel que reciba el perdón de sus pecados por la fe en Jesucristo no va a juicio, porque no hay pecado en él, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de su vida. Y si no hay pecado en él, su nombre permanece en el libro de la vida y no irá a condenación. Todo esto es posible por Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, en quien nos dio el perdón de pecados a todo aquel que crea en Él y lo reciba como su Señor y Salvador.
Por último, vamos a concluir con nuestro estudio con lo siguiente. Dios ha establecido un día donde juzgará a los muertos, porque dice la Escritura, y vi los muertos de pie ante Dios. Aquí no habla de vivos, sino de muertos, y estos son todos los que rehúsan a creer en Dios y en su Hijo Jesucristo, y conscientemente decidan seguir viviendo en su vida de pecado. Importante, todo ser humano tiene el conocimiento del bien y del mal, y no tienen excusa por sus obras malas que hacen. Nadie va a estar en la presencia de Dios el día del juicio en ignorancia de sus obras malas. Por desgracia, es triste la situación de la humanidad, ya que voluntariamente decide no creerle a Dios y seguir en su vida de pecado. Es importante entender esto, porque es la verdad de toda persona. Por eso, el Evangelio es traído al hombre con el aviso de que se arrepienta de sus pecados. Jesús mismo, cuando sale en las páginas de las Escrituras, comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos que el llamado para que la persona sea salva es un llamado a que se arrepienta de su vida de pecado, porque por medio del arrepentimiento, al reconocer nuestra realidad y nuestro destino por nuestra vida de pecado, y al declararnos culpables ante Dios, arrepentidos, es que podemos recibir el perdón de pecados, y con el perdón de pecados tener el derecho de permanecer escritos en el libro de la vida y así heredar la vida eterna. Quiero finalizar este estudio haciéndote una invitación con el corazón en la mano, de que analices bien tu vida a la luz de la palabra de Dios y que hagas caso a tu conciencia, porque sé que en ti está el conocimiento de todo lo malo que has hecho ante Dios, y que reconozcas la situación de tu vida. Si es que no te has arrepentido de tu vida de pecado y no has puesto tu fe y tu esperanza en Jesucristo para salvación, no esperes hasta mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué garantía tienes de que vas a estar vivo el día de mañana? Pon tu fe en Jesucristo hoy. Esto no es una invitación a que seas parte de una religión, sino que seas salvo de la condenación a la cual estamos destinados todos. Jesucristo no es una religión, Él es nuestro perdón y quien nos salva de la condenación por el pecado en nosotros. En Él y por Él nuestro nombre puede permanecer escrito en el libro de la vida. Por gracia podemos ser salvos, siempre y cuando reconozcamos la situación de nuestra vida en nuestros pecados y nos arrepientamos para poder recibir el perdón de pecados que Dios ya nos ha dado en su Hijo. Te animo a que leas la palabra de Dios y que la guardes creyéndola en tu corazón, y Dios te dará la esperanza y el conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad. Por el hecho de que Él murió para darnos el perdón de pecados, se manifestó que no hay otra manera en que podamos ser salvos de la condenación. Y por el hecho de la resurrección de entre los muertos, tenemos la garantía de la resurrección de nuestros cuerpos y la vida eterna. La decisión es tuya. Nadie, ni siquiera Dios, te va a forzar a que le creas y que pongas tu fe en Él. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado, para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Dios les bendiga ricamente y permita que la verdad de Jesucristo sea revelada en sus vidas para salvación. Este estudio es con el fin de traer esperanzas para tu vida por la palabra que Dios nos ha dado. Y esta esperanza es para vida y salvación, conforme al propósito para el cual Dios nos la ha dado a conocer. En el amor de Cristo, con el cual Él nos amó, este estudio fue preparado por su servidor, el hermano Hinos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Pueden contactarnos en nuestro correo electrónico en senderodeluzyesperanza@gmail.com o visítenos en nuestra página de Facebook como Sendero de Luz y Esperanza. Dios les bendiga ricamente. Amén.
Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén.